Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y bueno, tenemos aquí también a un compañero que se suma a la charla de hoy del volumen número 2, que es Paco Cuenca, el faraón. Muy buenas, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Que bueno, le tengo que decir a los oyentes que hemos tenido a Luis alojado en un hotel de 5 estrellas que aquí en San Vicente del Sors. Sí. Que, claro, él yo creo que es ensimismado con su propia obra. Se ha comportado como una rockstar pero no solo ha destrozado su habitación, sino que ha prendido fuego a todo el edificio. A ver. Hacía frío. Sí. Hacía frío, ¿no? Claro. Lo segundo y lo tercero me ha parecido bien, pero hotel de 5 estrellas, ¿en dónde? Aquí en San Vicente del Sors. Joder. Es que... Aquí No. Ahí tiene uno Donald Trump en el Turó, en la montaña pelada. Trump. Donald Trump. Sí, Trump. El trumpismo, que es un movimiento. Bueno, estamos aquí. Moderno. El truño es otro. Ahora estamos ejemplo. aquí con temas legales de la demanda del hotel. Bueno, no pasa nada. Para solucionarlo, le hemos hecho tiene aquí Luis un pequeño regalo para limar asperezas en la bolsita. Esto es soborno, ¿no? Es un pequeño soborno. Sí, un pequeño soborno. Cógelo, ábrelo, que la gente lo vea. Bueno, porque un pequeño soborno. Es un pequeño detalle del programa. Y ahora comenzaremos enseguida con la segunda parte. Precioso. La claqueta metálica. Me suena ese libro. Me suena. Es el libro del programa. El libro del programa. Muy bien. Ya te lo mirarás, ya te lo Muchas leerás. gracias. Y nosotros vamos ya al tema, porque hemos dejado el primer volumen de Historia Torcida de la Filosofía, volumen 1, por todo lo alto, y ahora viene más majadería. Sí. O sea, aquí ya divide los capítulos. Vamos a empezar ya con la primera parte, que es cuando nos ponemos modernos y humanistas. Sí, es cuando se acaba la Edad Media. Entonces nos ponemos modernos, porque empieza la Edad Moderna. O sea, no por otra cosa, porque seguimos igual de cazurros que siempre. Y aquí, bueno, una parte de la filosofía empieza, curiosamente, con la llegada de la peste bubónica. Sí, una pulga. Una pulga tiene la puñetera culpa de que se acabe la Edad Media y que empiece la moderna, que es la que transmite la peste negra, que se cargó, que se dice rápido, a más de una tercera parte de la población de Europa. Que es una tercera parte, es uno de cada 3. Es curioso la forma de representar la historia, escrita, en este caso, que la puedes leer tranquilamente y te estás riendo al mismo tiempo, pero estás leyendo historia. Sí, a ver, cuando escribí el libro, yo tenía muy clara una cosa. Me metía en un campo de minas, porque hablar de filosofía es muy peligroso, o sea, puedes aburrir a la gente enseguida. Sí. Pero intenté hacerlo de tal manera que alguien que no hubiese leído filosofía en su vida lo entendiese y se lo pasase bien. Y se interesase también. Y se interesase. A ver, si te lo pasas bien y lo entiendes, pues te interesas. Y en cambio, alguien que la hubiera estudiado, incluso catedráticos de filosofía, que pillase el chiste. Porque hay segundas y terceras. O sea, yo suelto mis opiniones filosóficas por allá y me imagino algún metafísico hegeliano esperándome a la salida con un rifle. O sea, eso ya. Y aquí, en este segundo volumen, metes a Petrarca, que ya consideras más poeta que propiamente filósofo. Sí, es que es más poeta. De hecho, es poeta. Pero sin Petrarca nos hubiéramos quedado sin mucha filosofía antigua, porque empezó la moda de coleccionar manuscritos antiguos que se estaban pudriendo y perdiendo, porque hay que decirlo así, cuando las universidades tomaron el relevo a los seminarios para enseñar filosofía, gramática y demás, las bibliotecas de los conventos fueron de capa caída y ya se abandonaron. Pero como en la universidad los alumnos no leían libros, sino que copiaban los apuntes de unos a otros, las bibliotecas de la universidad fueron de capa caída. Y al final todo el mundo estudiaba, pero nadie se había leído el libro. Y entonces fue cuando Petrarca se metió en un monasterio, vio un libro que le interesaba, lo leyó, era Cicerón, le gustó y empezó a coleccionar manuscritos, luego le siguió Boccaccio, le siguió más gente, y gracias a eso pues podemos leer Aristóteles, Platón, Cicerón, Diógenes Laercio y compañía. Y también por esta etapa se llega a la invención de la imprenta, ¿no? Uy, sí, aquello... Que aquello también, el origen tampoco, cada uno dice que es suya. Sí, ¿os acordáis de cuando no había internet?
Mucha gente ya ha vivido con Internet solamente. Pues la imprenta fue algo parecido. O sea, antes de... A ver, la imprenta la inventó Gutenberg, pero ya antes estaban los chinos con su imprenta. Los chinos siempre están ahí. Sí, pero Al otro lado. los chinos tenían un problema, que el abecedario chino era de miles de caracteres. Sí. Entonces, a la hora de ponerse a escribir, tráeme el chi cuál, el chi no sé qué, el chi, busca entre 3.000 y pico... No, y además las palabras chinas, una misma palabra dice 3 o 4 significados. Y depende cómo la pongas. Y depende cómo la pongas, le puedes y- insultar a alguien. Pues, Sí, esa es otra. Pues ponte Sí, con sí, la sí. imprenta con esto, ¿no? Primero una plancha con 3.000 y pico caracteres, búscalo, encuéntralo, no lo pongas mal, porque entonces se lía farda. Cambio los otros con 20 y pico símbolos ya... Ya hacían, claro que sí. Y hay un episodio que es, bueno, el título ya... Bueno, es que vamos a ver. ¿A quién llamas el culito más deseado de la academia? A Pico de la Mirándola. Pico de la Mirándula. Mirándola. Bueno, sí. He leído también algo de catalán no sé qué, también en el libro. Catalina no, pone algo así muy parecido. En el segundo volumen, en este. Sí, ¿en el no sé índice? qué. No. Es que he ido echando un vistazo. He estado viendo el prólogo, que es genial. Pues que hay mucha... Es que hay mucha materia dentro, Bueno, no te puedes quedar, ¿no? Cataliana o algo así es. Catilina es un discurso de Cicerón. Sí, no, pero tiene Ahora unos me has nombres que pillado. me he quedado flipado. No, yo es que he flipado. No, en serio, ¿eh? No. Pero no lo sé. Parece igual. He estado echando un vistazo al libro Pero que háblanos promete. del culito, que eso tenía culito, buena pinta. sí. El culito. Pico de la Mirándola es uno de los... es el que inventó la palabra humanismo. Ah, bueno. Es un grande. Es un grande que en Italia todavía dicen avere una memoria di Pico cuando alguien tiene mucha memoria, porque el chaval se sabía la Divina Comedia de memoria y era capaz de recitarla del derecho y del revés. Buf, madre mía. Tal cual. Y le decías, dime el quinto verso del tercer libro, y lo decía. Y se aprendía libros de memoria y cosas de estas. Era un chaval para la época muy guapo y con una melena muy larga y eso, y el culito más bonito de la academia. Y esto lo decía Piccinno, que era el que fundó la academia. Que Piccinno tenía tendencia por los académicos, no por las académicas, no sé si me explico. Sí. Entonces, cuando entró Pico, que era muy joven, Ya con lo de Piccinno ya sabemos por dónde anda. Sí. Sí, pues cuando vio a Pico, el chaval se emocionó. Pico era muy joven, era muy bello, porque era un hombre guapo para la época y tal. Lo que pasa es que Pico tenía inclinaciones por el otro sexo y le metió cuernos a un Medici. Y bueno, y aquí ya la liamos, el pobre hombre salió parda. Sí, salió parda, le pegaron palizas, estuvo huyendo bueno, murió envenenado, no digo más. Como ahora, más o menos. Qué raro, ¿no? El envenenamiento. Como ahora. Sí, sí. Oye, bueno, y también está Erasmo de Rotterdam, que es una pieza también del humanismo bastante importante, ¿no? Sí, fue el que inventó el Erasmus. No, Erasmus. no lo inventó una italiana, pero bueno, es Erasmus. Erasmo, que era Gerardo, Erasmo es Gerardo, era hijo ilegítimo de cura, o sea, el señor cura con su señora... Y bueno, has dicho que inventó el Erasmus, pero ¿por qué precisamente...? Porque no paró de viajar. Ahí está. Era un culo inquieto. Bueno, un culo inquieto y que en aquella época a la que te ponías un poco tonto, los del pueblo te querían quemar, porque es cuando empezó el protestantismo y las guerras de religión. Tenía el tarjetren ahí que echaba humo. Sí, a que decías, esta ciudad piensa A. Y decía, hombre, quizá A del todo no, ¿por qué no probamos B? Bueno, ya salía por piernas, aquella noche ya estaba corriendo en busca de otra ciudad. Ya se liaba. Y claro, era un tipo muy inteligente, muy mordaz, muy sarcástico, y esto cuando hay fanatismo por el medio no se soporta. Luis, acércate un Sí, momentito aquí, así. el micrófono a ti a... ¿Así? Ya está, sí. Qué ruidos. Sí, ruidos del más allá. Sí, porque ahora vamos a tocar un tema también que es importante, que es Nicolás de Maquiavelo. Es el Maquiavelo. Por eso te digo, este. La imagen que tenemos ha llegado correcta o ha venido un poco distorsionada. Maquiavelo es uno de mis héroes. Porque yo también soy un poco cabrón, pero no. Maquiavelo eso ya pinta bien, No, Maquiavelo era... en el fondo era un funcionario. Un funcionario que... Un poco cabrón. sí. No, que trabajaba en asuntos exteriores.
Y al chaval le tocó bailar con la más fea. Le tocó cuando subió Savonarola, que era un monje medio loco integrista, y el tipo tuvo que hacer las paces con media Europa porque el monje iba detrás con cerillas quemándolo todo. Y bueno, cuando volvieron los Médicis lo echaron del trabajo y él era un mandado. Lo torturaron un poco porque era la moda en la época y lo echaron. Era una persona muy culta, era una persona muy simpática. Tenía un sentido del humor excelente. De hecho, uno de sus mejores libros es una comedia, no es un libro de política. Y el problema es que nos ha quedado la imagen del príncipe. Por eso. Que es el libro cortito, porque el libro largo no se lo lee nadie. Entre otras cosas porque tiene un título que tira para atrás, que es Comentarios a la primera década de Tito Livio. Tú le dices, ¿quieres comprarme los comentarios a la primera década de Tito Livio? ¿Y qué dices? Que no. No, en un caso me lo pienso. Pero me lo pensaré. Pero es un libro magnífico. Es un libro magnífico. Claro, el príncipe, ¿qué es? El príncipe es el cabrón. O sea, el país está hecho una mierda. La gente está corrupta, podrida, peleada entre ellos, tal. Tú llegas aquí de manera ilegítima y dices, a ver cómo mandas. Pues a las buenas no. Y por eso el príncipe tiene la fama que tiene. Pero de hecho todos los ejemplos eran de la época y eso es lo que cabreó, por ejemplo, a la Iglesia. Porque ponía como ejemplo a un papa que estaba por ahí suelto y le hizo una gracia el libro que no veas. Pues dejamos ya Maquiavelo, avanzamos en la historia precisamente a la segunda parte del libro, que es la razón viene para quedarse, que aquí ya aparece Descartes, ¿no? ¿Cuánto influyó Descartes en la filosofía, que tiene incluso, bueno, mucho, líneas y líneas y líneas y... Mucho, es uno de los grandes porque impuso la razón como herramienta en la filosofía moderna. El método cartesiano. El método cartesiano. Era un gran matemático, era un juerguista tremendo, era un personaje también, sí, de armas tomar. Narizotas, tenía unas narices impresionantes. Y también es de los que iba de ciudad en ciudad, porque a veces por cuestión de ideología, a veces por cuestión de faldas, aquí depende. Y a veces por escapar también, supongo que también se metería en líos. Sí, más de uno. Y también tocas a unos que yo sinceramente no los había escuchado nunca, que son Spinoza y Leibniz. ¿Quiénes fueron estos señores? Otros dos grandísimos filósofos. O sea, Spinoza es que era de familia sefardí, o sea, propiamente es Spinoza, con todas las letras. Spinoza fue el primero que podríamos decir que era ateo, que en aquella época la cosa tenía su miga. Fue un filósofo el método de Spinoza es muy, muy serio, muy puesto, muy tal, pero era un hombre que publicó anónimamente y vivía de pulir lentes. Trabajó para Huygens, el que descubrió los anillos de Saturno, y él vivía su vida tan tranquilo, y cuando le decían que publicara más y tal, los enviaba a todos a freír espárragos, porque yo ya estoy contento, ya estoy tranquilo. ¿Pero lo de anónimo qué era? ¿Porque voluntad propia? No, para que no se lo curraran, pobre. Porque primero los judíos y luego los cristianos se lo querían. Ser ateo pues lo que tiene. Y Leibniz es un tipo que escribió tanto, que todavía no se han publicado sus obras completas. Joder. Y es del 1700. Y decía que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Tal cual. Un poco loco. No sé si será verdad. Es el patrón de los optimistas. Ya, sí. La esperanza es lo último que se pierde. Sí. Y Paco, mira, que hay un episodio que empieza con o contiene una de las frases de Thomas Hobbes, que es: el miedo y yo nacimos el mismo día. ¿Qué te parece? ¿Cómo pintaban las cosas ya? La verdad es que tenía muchísima razón este hombre cuando dijo eso y escribió eso. Muchísima razón, porque estamos en ello ahora. Que te explique, Luis, a ver... Él cuenta dicho así, Hobbes tiene muy mala fama, porque es el que habló del estado absoluto, el leviatán, de que el hombre es el lobo para el hombre y esas cosas, ¿no? Y Hobbes. Y entonces solo falta que el tío dije, yo nací con el miedo, venga, asusta, ¿no? De hecho, su madre estaba en la costa cuando pasó la Armada Invencible.
y como creyó que iban a invadir Inglaterra y la mujer estaba preñadísima, le dio un sofocón y provocó el parto. Y entonces Hobbes nació con el miedo, literalmente, o sea, del ataque de miedo que le dio a su madre cuando veía que nos echábamos encima. Luego naufragamos y tal, ¿no? Pero el susto se lo llevó. O sea, que iba con... Está bien tirada la frase. Sí, Está bien tirada. Jolín. Y hay una parte, o sea, la tercera parte, que es que ya solo el título crea unas expectativas, Paco. El título ya, cuando te lo diga, mira, empiristas, ilustrados, iluminados y otras especies. Eso se podía trasladar ahora mismo a la época moderna, bueno, a la que estamos, al siglo XXI, no sabemos si antes o después de Cristo, porque esto es un lío, y se puede trasladar aquí, ¿eh? Sí, bueno. Este es el país de la zapitiesta. Aquí aparecen ya Kant. Sí, aquí empieza a haber gente que suena. Sí, dan más conocidillos. Conocidillos. Sí. De esta época, los grandes astros son Hume y Kant. Hume, que es, con permiso de Santo Tomás de Aquino, el filósofo más gordo de la historia. Porque también el hombre estaba bien alimentado. Tenía también volumen. Sí, sí. Era Hume. Uno estará o no de acuerdo con su filosofía, pero en persona era encantador. Era un tío graciosón, simpático. Eso típico bonachón, ¿no? Eso de... Sí, y un pinta. Y un pinta. De hecho, me parece que de todos los que has dicho, ¿sí? La cosa en común es los pintas, los pervertidos, entre comillas, y los vividores, que eran. Casi sí, todos. Pero es que hay que diferenciar los vividores de buen rollo y los que ya van como Pitágoras. Sí, no. A ver, en los fiesteros. Sí. Yo personalmente distingo entre dos grupos de filósofos. Los que tienen sentido del humor y los que no. Y me equivoco muy pocas veces cuando los que no tienen sentido del humor no valen la pena. No valen la pena. ¿Quieres dar nombres? Por ejemplo, Hegel. O por ejemplo, Heidegger, que le tengo una manía tremenda a Heidegger. Y por ejemplo, filósofos que valen mucho la pena y son muy diferentes. Schopenhauer, que podría parecer que era un tío cabrón, porque lo era, tenía un sentido del humor salvaje. Era muy cínico, muy bestia cuando escribía. Nietzsche se reía de todo el mundo. Kant sus libros son un tocho, pero él era una persona encantadora y hacía reír a la gente, era muy divertido, etcétera. O sea, Maquiavelo, que lo pondrías con los malos y resulta que era un tío simpatiquísimo. No sé. Por eso el príncipe es que la ha hecho ahí, sí. la ha pervertido completamente lo que él era. Sí. Y bueno, y de Kant así, que realmente es el más conocidillo, que no podemos quedar así de... Que era muy feo también. También era muy feo, madre mía. Feo. Era pequeñajo, jorobado, cabezón, de hecho andaba torcido, así... Ladeado. Sí, no, tenía problemas de equilibrio, va en serio, y que cuando se subía a la tarima pues le veían la coleta de la peluca y poco más. Entonces, claro, cuando entraba en clase los estudiantes se reían de él. Normal, es la universidad. Pero cuando empezaba a hablar se los metía en el bolsillo y aplaudían al final, y es así, y era un genio. Y de hecho sus cursos de verano, toda la alta sociedad de Königsberg, de su pueblo, se apuntaba a sus clases, que eran de geografía, que tiene morro la cosa. Sí, tiene morro, sí. Porque no había salido de su ciudad en toda su vida. Y se la inventaba, así, tal cual. Era un genio. Madre mía. A su manera era un genio, claro. Sí, claro. Apostamos por este tipo de genios. Sí, no, hay que apostar por la gente así. Es decir, es que si no estás un poco iluminado o no has visto un poquito la luz y te lanzas al ruedo, al ruedo aquí ahora mismo no, pero bueno, te lanzas, sí. ¿Vale? Pues pierdes esa... Pero es que encima, ahora estoy viendo que la parte número 4 que escribes en el libro, ya el siguiente título también es increíble. O sea, el descerebrado del siglo XIX. El descerebrado, sí. ¿Lo tiene uno solo o se comparten el título entre varios? Porque aquí aparecen ya, pues lo que decíamos, Nietzsche, Freud, sí, Darwin, Schopenhauer, sí. Hegel, que le tienes tú un aprecio colosal. El siglo XIX comienza con... a mí me gusta mucho la ilustración, que es muy razonable, sí, muy que moderada. en el libro pones... Son ilustraciones tuyas, ¿no? Creo que las que aparecen están muy chulas, ¿eh? Son dibujos míos, sí. Por eso es un libro ilustrado, o sea, me gusta la ilustración, valga... El juego de palabras. Juego de palabras. Pues la ilustración, que es tan... Bueno, que todo el sistema político que tenemos, por ejemplo, es ilustrado. Vienen los románticos y la lían parda.
y la lían parda por una razón. Cuando escriben filosofía no se entiende un pijo de lo que dicen. Y además disfrutan con ello. O sea, cuanto menos se entienda, mejor filosofía es. Y el maestro de esto es Hegel, que además decía disparates desde mi punto de vista. Y claro, es ahora cuando me espera el metafísico en la puerta. Schopenhauer, que vino después de Hegel, que Schopenhauer era una persona bastante afectada del cerebro, que digo yo, los insultos que le dedica Hegel merecerían estar en letras de oro en algún sitio, porque es el arte de insultar, pero... Hizo un discurso a la Academia de Dinamarca para su ingreso, Schopenhauer, que los académicos de Dinamarca no sabían qué hacer con él, porque empezó a hablar de filosofía académica, de esta que no entiende nadie, y de repente empieza a hablar de Hegel y empieza a decir ese patán, ese cretino, ese hijo de no sé qué, en una tesis doctoral. Los académicos de Dinamarca decían, vale, sí. Sí, no, sí, aceptamos pulpo. Sí. Antes, bueno, hemos comentado fuera de micrófono y lo vamos a repetir ahora por antena, el tema de Schopenhauer, que tiró a una señora por las escaleras. Sí, Schopenhauer y las mujeres, en fin, otro... Sí, la tiró escaleras abajo porque estaba chafardeando, escuchando en su puerta. El tío abrió la puerta, se encontró la oreja de la vecina, le pilló un cabreo, la cogió, la tiró escaleras abajo... Y le estuvo pagando una pensión toda la vida a la señora en cuestión. Era un cascarrabias. O sea, si Leibniz era el patrón de los optimistas, Schopenhauer era el de los pesimistas. Él decía que vivimos en el peor de los mundos posibles, porque si fuera peor se colapsaría. Y respecto a la anécdota de la escalera, un vecino mío, un vecino del barrio, hizo una canción sobre ese acontecimiento, esa anécdota, y el estribillo era precisamente por las escaleras vas a rodar, ese era el estribillo. Y hablaba pues de cómo le tira por las escaleras y que la odia y que le tiene un amor-odio ahí con la mujer. Madre mía. Sí, o sea que... Schopenhauer es muy de rock and roll, porque está aquella de nada es lo mismo sin el nihilismo, que es de Schopenhauer. O sea que tenía un grandes éxitos también, ¿eh? Sí, no, se puede hacer un volumen, pero de la hostia, sí. ¿Y de Freud qué podemos decir? Que también ha pasado a... Bueno, todavía se habla de Freud de muchas... Freud, sobre todo con el sexo, al nivel de... Freud era un personaje peculiar, un granuja, porque se prácticamente inventó la psicología moderna, pero hoy en día sabemos que ninguna de sus teorías funcionan. Se ha ido cayendo, ¿eh? Se ha ido cayendo el tema de la psicología de Freud, se ha ido cayendo. Sí, pero es que él en sus libros hacía trampas. O sea, él empezó hipnotizando a la gente para ver si le sacaba sus neuras, hasta que una paciente se subió al tejado hipnotizada y se tiró abajo. Entonces cambió la consulta de domicilio y se fue a otro sitio. La cambió de calle. La cambió de calle. Y eso le pasaba de vez en cuando. Y iba cambiando de consulta. Hostia, tú, menudo médico. Menudo psicólogo. No, ya él era cocainómano y fue... Por ejemplo, que nosotros vayamos al dentista y que nos ponga cocaína de anestesia, pues es novocaína o una cosa así, es gracias a Freud. Era un gran investigador. Un gran junkie. Y también le daba la coca, hasta el punto de que le dio por querer desintoxicar a un amigo suyo que era morfinómano con la coca y consiguió que fuera morfinómano y cocainómano hasta que se murió, pues ya mismo. Joder, hostia, vaya... Sí, era un personaje, ¿no? Era un peligro público. Sí. Y aparte es eso, que si tiene que cambiar la consulta cada 2x3 ya indica que algo está fallando. Algo está fallando. Se va cargando los pacientes, pues vaya tela. Sí, era realmente... pero gracias a Freud el pensamiento occidental ha cambiado, ha dado la vuelta. Ahora hablar de sexo es más o menos normal, pero claro, en aquella época era un escándalo. De hecho, casi todos sus pacientes eran mujeres, porque decían, es que se pone muy nerviosa. Y dice, hombre, que ha tenido un orgasmo. ¿Y eso qué es? Tal cual, o sea, era así. Y claro, las mujeres neuróticas, porque vivían en un mundo que las apretaba por todas partes, que no las dejaba expresarse y tal, y Freud empezaba habla, explica lo que te pasa, explica lo que te pasa. Abrir un poco. Tema. Que ahora ya hoy en día está muy abierto, porque ahora te pones en cualquier medio de comunicación, audiovisual, si le podemos llamar así, a
arte de circo y todo es esto. Multimedia, ahora ya todo es... Entonces tienes Aventura en pelotas, ¿quién quiere casarse con mi hijo? Sí, pues eso es gracias a Freud. Pues ya se podía haber guardado un poquito, haberse cambiado de consulta. Eso es gracias a Freud, sí. Y pues si abandonamos el siglo XIX, nos metemos ya en el XX, que da la sensación que los del XX ya no molan tanto, ¿no? Como que los tenemos quizás demasiado cercanos y claro, como algunos no se han muerto, todavía no sabemos si son buenos o no. Ahí es está. lo que pasa, ¿no? Y ¿qué filósofo da más jugo? Aquí tenemos, por ejemplo, a Bertrand Russell, Wittgenstein, Karl Popper. Estos tres para mí son grandísimos. Son la creme de la creme. Me gustan. Y luego... A ver, lo que tiene el siglo XX, y lo heredamos ahora, son muchos movimientos. La filosofía se divide en muchas ramas. Se esparce demasiado. Y entonces cada uno encuentra la que más le gusta. Y si uno es funcionalista, si es estructuralista, entonces es postfuncionalista, postestructuralista. Y si eres postestructuralista, semifuncionalista, bueno, ya está, ya has liado. Supercalifragilístico espialidoso. Igual. Pero claro, Russell, por ejemplo, es un filósofo que me gusta mucho, él y sus alrededores, porque fue profesor en Cambridge y inauguró lo que yo he bautizado la etapa de los locos de Cambridge, que están él, está Wittgenstein, que lo cogió, un alemán que estaba también como una chota al pobre, y en su órbita otros grupos de filósofos que se relacionaron con él, entre los que está Popper, por ejemplo. Son grandes, sí. Y como hemos hecho con el Historia Torcida de la Filosofía 1, en el 2, si tuvieras que hacer un top 5, un top 5 de los 5 más polémicos, más sinvergüenzas, más jetas, más... A ver, nos hemos dejado a uno, que es Marx. Bueno, Marx era vicepresidente de una asociación cervecera. Se ve que tenía un saque que tiraba todos para atrás. Que ni Rafa Nadal, ¿eh? Sí. Pagaba Engels, pero Marx era el que bebía. Porque Engels era el que tenía el capital. Tenía cash. Que tenía cash. Marx es posiblemente uno de los que más ha influido en nuestra vida moderna, y él en persona era un tipo bastante majo. Russell era un aristócrata de estos que parece que iba a salir estirado y tal, y era el abuelito contestatario que protestaba contra las nucleares y lo veías en prisión gritando, o que en las fiestas de esta sociedad se ponía a hablar de sus hazañas sexuales en voz alta en medio de todo el mundo. O sea, era un tipo interesante. Yo tenía un jefe que era así. Es verdad. También otro tipo divertido, Descartes. Después de educarse en los jesuitas con la gramática, con esto, con lo otro, su padre lo envió a París a aprender esgrima, a ir con mujeres y a jugar para completar su educación. Está bien. Y se educó perfectamente. Es un buen padre. Se educó perfectamente. Y ahora mismo, Luis, en la actualidad... Espera, un segundito, que nos faltan... Sí. Uno o dos. Bueno, pues... Esto es debilidad personal. No es que fuera el más... por supuesto, aquí el ranking es personal. Nietzsche. A mí Nietzsche me encanta. Y Nietzsche en persona sería uno de... Cuando miras el abismo te mira a ti, ¿no? Sí, esas cosas. Y frases de estilo Bruce Willis, aquello de lo que no te mata te hace más fuerte, y el otro allá todo agujereado. No, bueno, pues... Harry el sucio y esta cosa. Pero Nietzsche se ve que en persona tenía un trato muy, muy amable, muy educado. Dicen que a una abuelita le preguntó: ¿y cuál es su filosofía? Y él cogió y le respondió: señora, no se lo puedo decir porque me gustaría conservar su amistad. O sea, era un tipo a su manera cachondo, sí. Paco, lo que estabas comentando. Bueno, pues si ahora mismo, en la época que estamos, mismo, en la actualidad, como suele decir en cualquier medio, en cualquier sitio, en la actualidad, con toda esta cantidad de filósofos y esta cantidad de nombres raros que te hemos escuchado decir y que ya han existido, con la que está cayendo en la actualidad, ¿cuál sería el que mejor plasmaría lo que hay ahora mismo en la actualidad? Para tu gusto, o para tu estilo, o que tú veas, hostia, pues es este. Con la que está cayendo a todos los niveles. Es el Príncipe de Maquiavelo. ¿Sí? Sí, porque es el pueblo cuando ya está del revés. Sí, está todo patas arriba y alguien tiene que poner orden.
Pero, esa es una pregunta difícil, porque aquí ya depende de la ideología de cada uno, de lo que defienda cada uno. Es que... a mí me gusta mucho el Bertrand Russell cuando habla de... Pero es utopista, o sea, es a lo que nos gustaría llegar. Sí. Él decía que era... que lo que marca el sentido común es un cierto tipo de socialismo, pero no marxismo. Esto ya es sutileza y habría que explicarme, y no es este el sitio, ¿no? Sí. Él decía, claro, entonces era la época de la Guerra Fría, se metían con él que no veas cuando decía esto, y él decía, es que yo no defiendo la tiranía de la Unión Soviética, pero tampoco la del Vaticano, decía, porque claro, era un sinvergüenza y quería provocar, ¿no? Sí. Pero él decía, es que lo normal es que si hay para todos, pues repartimos, o sea, repartir. Y él propuso jornadas laborales de 4 horas en los años 30. Decía, ¿para qué vas a trabajar más si ya lo haces? Todo lo demás es perder el tiempo. Y mover papeles, lo demás es mover papeles. Sí, mover papeles. Decía, ¿qué estáis haciendo? Que eso en la actualidad no es descabellado y se ha propuesto. Las jornadas... Sí, partidas, jornadas medias. Pero es que esto ya lo propuso Tomás Moro en su Utopía, en el 1500 y pico. O sea, tampoco es de sentido común hace siglos y no hay manera. No, y nunca se hará. No, nunca. No lo sé, pero bueno. Ahí está. Pues Historia torcida de la filosofía 1 y 2. No sé si tienes algún proyecto torcido más entre manos, si tienes alguna cosita. El proyecto siempre. Lo que pasa es que, aquello, como dicen en catalán, mucho a la galla. Pero estás sembrando la semillita, ¿no? Se puede decir. Yo siembro lo que puedo. Sí, escribir, nunca dejo de escribir. Estoy haciendo también otros trabajos editoriales y tal, bien. Sí, porque tú aparte de ser lector... Lector, ahora he empezado a hacer de corrector también. Pero profesional, no lector como cualquiera. Profesional, corrector, escribo también otras cosas. Tengo un agente literario que a ver si un día de estos me vende una novela, porque ya toca. Ya toca, pero sí, bien. ¿Y presentaciones del libro? ¿Tienes alguna prevista, alguna cosa o entrevistas en otras emisoras? Ahora mismo tengo entrevistas en otras emisoras y lo que vaya surgiendo. En el otro, por ejemplo, tuve entrevistas de radio y hice una presentación en petit comité con amigos que había hecho estudiando humanidades. Ajá. Y bueno, fue muy bien. Paco, no sé si sabes que él es un gran aficionado al esgrima. Al esgrima, lo he leído. Sí. Lo he leído. Un deporte que no sé por qué, pero no sale en Teledeporte, ni no se ve en ningún sitio. No existe como Teruel, porque sabemos que existe, pero bueno, no le dan... Solo cuando hay una olimpiada que gana un español por ahí... A ver, no estoy diciendo que tampoco lo pongan 24 horas, no, pero claro, se le tiene que dar un poquito de más llamamiento también al deporte, a todo el deporte. Es uno de los deportes olímpicos más antiguos. Bueno, junto con el correr, el darse de bofetadas con una espada es el más antiguo. Luego está el tiro ese de... El martillo. Los romanos y bueno, todos estos, sí. El martillo. Aparte del atletismo, la esgrima. Es lo más antiguo. Y Luis, ¿tú cómo te metes en la esgrima? ¿Cómo es algo familiar o es algo por probar? No. Eso no hay cursos aquí. Claro, es lo que te digo. Sí. Soy muy friki yo, o sea, tengo mis cosas. Y tengo una de mis aficiones es la historia militar, que daría para una historia torcida 2 y Ostras, 24. pues eso... Eso es tremendo. Eso sí, ¿eh? Eso hay que decírselo a John Eloy o a Claudia, que se apunten. Sí. Y me pilló hace unos años en la Universidad de Barcelona había un curso que decía curso de esgrima antigua y como aquellas esgrima cosas antigua, sí, espadas y tal, y yo creía que era un curso teórico que duraba una semana y llego el primer día de clase, pues me hablan de manuscritos antiguos, de la historia de la espada y estas cosas y yo muy qué bien. Y dicen, bueno, y mañana en la clase práctica, y yo, la clase trate práctica, el florete. No, y entonces fue espada medieval, y con una espada de mano y media, a darse bastonazos uno contra el otro, me lo pasé en grande, acabé reventado, pero 4 horas de darle al otro. Está bien, sí. Otra clase teórica, y la otra, que ya me acabé de enamorar del todo, fue con la espada ropera, para entendernos la de D'Artagnan o la de Capitán a la Triste, y aquello me enamoró. Y entonces empecé a buscar, a buscar alrededor de casa, cerca de casa, y encontré la Escola Hongaresa de Esgrima, Escuela Húngara de Esgrima, que está especializada en sable. El sable es el rock and roll de la esgrima. Me encanta el sable. Tiro mal, pero me encanta igual, porque es así.
y me he metido. Y llevo ya 2 años pues tirando 6 horas a la semana. Y da para combinártelo bien con tus otras facetas, sí, ¿no? Porque es que no paras, ¿eh? Porque estás en traductor, Hombre, es un escape, de... eso es un escape. Claro. Sí, y además va muy bien, por ejemplo, la novela que publiqué antes de esto es novela... Di el título, si quieres. La conjura de Pérrego, la publicó Plaza y Janés. Era novela histórica o novela negra, depende cómo se mire. Me gusta la novela negra. A mí Alan Poe siempre me ha gustado. Edgar Allan Poe. Me ha gustado ese misterio, lo oculto de este hombre. Otro friki. Sí. Y siempre me ha gustado, por ejemplo, la parte napoleónica y tal. Esta novela pasa en la época de Napoleón y uno de los protagonistas es un húsar, un soldado de caballería, y van con el sable a todas partes. Estar en esgrima me permite ahora escribir escenas de duelo, pues, sabiendo de lo que escribes. Sí. Por ejemplo. O sea que yo ahí puedo... Yo estiro la idea de una historia torcida del ejército, de la esgrima, de la espada... Tú convéncele y que me pague bien. Y ya sí. Yo creo que sí. Una portada con una espada caída tampoco sería mala idea. Sí, bueno, si vieses las que usamos en esgrima, el alambre aquel, la mitad están así, pero es muy divertido, es muy divertido. Pues Luis, no te queremos robar más tiempo. Antes de terminar ya la charla, no sé si hay algún último mensaje que quieras lanzar a los oyentes y de que no hayamos comentado y que tú consideres importantes. Puedo decir aquello de Umbral, que yo he venido aquí a hablar de mi libro, pero no lo diré. No, tampoco diré que nosotros. No, tampoco diré que compren mi libro, porque como no voy les daré una paliza, pero que le pierdan el miedo a la filosofía, ya que estamos con mi libro. Porque la gente, es verdad que hay libros de filosofía que los coges y dices, madre de Dios, ¿quién te inventó? Sí. O sea, no. Pero hay libros de filosofía que están muy bien, y están muy bien escritos y se entienden de arriba abajo. Y luego, la filosofía está en todas partes. ¿Te interesa la política? Tienes que saber de filosofía política. ¿Te interesa la ciencia? La filosofía de la ciencia está muy bien. ¿Te interesa, no sé, la medicina? 1000 cosas. Y la filosofía está en todas partes. Tienen que perderle el miedo. Lo que pasa es que, claro, se enseña a veces tan mal y encima la quitan de planes de estudios, pues ya, pues ni te cuento. Eso sí, es verdad. Y una cosa... ¿Y tú, Paco, el último mensaje? Una cosa, Luis. Este libro tuyo ahora... ¿Lo pondría algún profesor en un aula de la Universidad de Barcelona en filosofía? ¿Lo pondría? Yo creo que podría ponerlo. ¿Sí? A ver, Es que son libros que incitan a investigar sobre claro, los autores, las obras que se hablan. Los libros que hay son aquellos pedorros que dices, ¡guau! Aquí hay mucho cachondeo, porque hay mucho cachondeo sobre todo con la persona de los filósofos. Pero cuando hablo de filosofía, hablo de filosofía. Y lo que pasa, por ejemplo, cuando me pongo con la lógica de Hegel y digo que es un disparate, en vez de argumentar de aquella manera que no entiende ni Dios, pues digo, es un disparate. Y pongo ejemplos que son disparates y ya está. Y claro, uno que entienda de filosofía lo pillará. El que no entiende lo que estoy diciendo. Entiende lo que estás diciendo. Eso sí, lo que está leyendo encima. Porque eso también es bueno, ¿eh? Porque muchos leemos y a veces no entiendes lo que estás leyendo. El problema es ese. Hay mucha gente leyendo libros que después dice, oye, pero qué culto es este. Está pasando páginas, pero realmente... Mejor es un trozo de carne con patas y nada más. Yo cuando me leí, el título es horrible, es Tractatus Logicus Philosophicus de Wittgenstein. Cuando vas con ese título... Sí, se vende. Cuando vas con es un librito muy pequeño. Entonces, como las editoriales no se atreven a publicarlo traducido, lo publican en alemán y en español para que abulte más. Hacen el truco ese de la doble página. Sí. Y cuando me presentaba en la oficina con aquel libro, la gente decía, ¿pero qué coño estás leyendo? No, ¿Sabes alemán? ¿No? Reacción normal. Pero cuando lo abrían y veían palabrotas en alemán con fórmulas matemáticas, porque Wittgenstein hay que dejarlo, bueno, ya les pillaba el susto. Ya me veían raro, ya desayunaba solo aquel día. Ya no. Ya. Este se nos inmola aquí mismo en el libro. Y tampoco hay para tanto. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje positivo sobre la filosofía. Luis Soravella, ha sido un placer charlar contigo este ratito. Un placer charlar con vosotros. Muchísimas gracias, muchísimos éxitos con este libro, con los que vengan. Gracias. Aquí en Radio Samisens tienes tu casa y bueno, hasta la próxima. Gracias.